Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño y Producto de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos un invitado muy interesante, Xavier Andrade Andrade, profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, licenciado en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor de Filosofía en Antropología en The New School for Social Research. Bienvenido, Xavier. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de conocer el trabajo que hacen en su observatorio también. Gracias. También nos acompaña Daniel Galindo González, estudiante de diseño industrial que hace parte del Observatorio de Diseño y Producto de la universidad. Daniel está desarrollando su proyecto de grado en la actualidad. Bienvenido, Daniel. Bueno, profe, muchas gracias a ti y muchas gracias también a Xavier por aceptar la invitación a este episodio del podcast. Queremos empezar con una contextualización general. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano nosotros trabajamos arte y creación, ¿no? Entonces tenemos diseñadores gráficos, publicistas, industriales, artistas, fotógrafos, animadores, ilustradores, en fin, tenemos todo el ecosistema que se enfoca en este área del diseño y del trabajo con imagen, ¿no? Nosotros trabajamos con y para la imagen, pero queremos hablar específicamente contigo sobre la noción de antropología de la imagen. ¿Cómo llegaste a ella? ¿Dónde y cuándo nace ese interés tuyo? Cuando, cuando empiezo a hacer mis estudios doctorales en la ciudad de Nueva York, en la New School, y gracias al hecho, a como dos o tres grandes coincidencias que ocurrieron, estoy hablando a mediados de los noventas, ¿no? Y lo que ocurrió es que en ese momento en la New School varios de mis profesores estaban trabajando proyectos con imagen, desde pintura vernacular en África hasta eh, la creación de un imaginario sobre el mundo andino en base a fotografías, grabados y ese tipo de discusiones. Otros profesores que estaban trabajando en etnografías del cine, por ejemplo, en Marruecos. Y fue una gran coincidencia que justo en ese momento esa escuela estaba dando como un giro hacia el tema de la imagen. Y paralelamente las clases que tenían ese tema eh, como central, servía también como un epicentro de encuentro con gentes que no eran de antropología, es decir, eran estudiantes que venían de diseño, de arte, y ese fue como un meeting point súper interesante para establecer diálogos con la gente desde las prácticas artísticas y desde el diseño, ¿no? Y finalmente lo que ocurrió en los noventas es que hubo el encuentro de dos grandes giros, tanto en la antropología cuanto en el arte contemporáneo. En la antropología, el denominado giro posmodernista, que supone una crisis, una crítica de lo que hacemos cuando producimos textos, es decir, el texto como una forma de representación de la autoridad cultural, empieza a colapsar en ese momento, hay un gran debate muy reflexivo, etcétera, por un lado, lo cual deviene en una apertura más amplia sobre el mundo de las imágenes. La antropología visual existía previamente, pero en ese momento como que empieza a expandirse las fronteras de la antropología de la imagen. Y desde el arte contemporáneo ocurrió un giro a la inversa, es decir, artistas que empezaron a hacer antropología o que tomaron prestados los métodos de la antropología, las preguntas de la antropología. Y fue justamente en ese momento cuando yo estaba en Nueva York. Y entonces esos factores que te menciono me impulsan a dar una vuelta en cómo yo pensaba la antropología. La antropología en Latinoamérica es una antropología muy conservadora, muy fijada
temas de otredad cultural, sociedades campesinas, sociedades indígenas. Y la antropología colombiana no es una excepción, esa es la hegemonía de lo que se hace en la antropología. Pero para mí como que hubo un antes y un después, es decir, ya nunca más volví a hacer, yo hacía antropología urbana, em, pero para mí desde ese momento es como enfrento el mundo de las imágenes desde una perspectiva etnográfica. Muy interesante para todos nosotros. De hecho, ahora que hablas de etnografía, en la Tadeo la etnografía es una de esas metodologías utilizadas por excelencia cuando hacemos trabajo de campo como diseñadores, porque de alguna manera sentimos que es muy cercana para nosotros los diseñadores poder llegar a entender un grupo objetivo, ¿no? Una comunidad, un grupo social a la luz de estas herramientas que son efectivamente muy desde la antropología tradicional, como tú lo mencionas. Ese es uno de los valores una de las contribuciones de la antropología es su método, ¿no? Y creo que eso para campos como el diseño, por ejemplo, pueden ser muy útiles en la medida en que interpelan directamente a la gente en relación con los objetos, en relación con la arquitectura, en relación con prácticas de desplazamiento en la urbe, y en general en cómo la gente experimenta su relación con artefactos, ¿no? Así es, así es. Bueno, ya entrando un poco en tus proyectos, hay uno de los proyectos que creo que se ha vuelto más representativo, emblemático. De hecho, en la TADEO ha habido muchos estudiantes que han estado consultando ese proyecto y es el de Narcolombia. En este proyecto tú trabajas con Lucas Ospina y con Omar Rincón, a quien tuvimos de hecho invitado en otro de nuestros episodios. Aunque es un proyecto fantástico y que creo que evidentemente merece un programa aparte, sí me gustaría que nos cuentes brevemente desde el punto de vista de la antropología visual, cómo es esa aproximación con las nociones de narcotráfico acá en Colombia. Mira, ese proyecto nació con el ánimo de tener un diálogo interdisciplinario muy cercano entre arte, antropología y periodismo, ¿no? Y surgió por una inquietud, porque a pesar de que, digamos, la producción de las industrias culturales sobre el tema del narcotráfico en Colombia es enorme, telenovelas, películas, Netflix, etcétera, y la circulación de imágenes de un ícono como Pablo Escobar es gigantesco. A pesar de todo eso, la literatura que existe es literatura que lidia con la economía política de las drogas o con relaciones internacionales o con políticas prohibicionistas, etcétera. Y sorprendentemente no había un estudio que mapee los efectos sociales del narco sobre los campos de producción y consumo cultural, es decir, lo que hemos denominado narcoestéticas. Y lo que hicimos fue a través de varios semideros de investigación, trabajar con los estudiantes mapeando un poco estos efectos, ¿no? En términos de consumos culturales y producción cultural, desde la devoción religiosa a ciertas vírgenes católicas que han sido incorporadas a los cultos narco en Medellín, hasta los narcotures, la implosión del edificio Mónaco, y muchas otras formas de consumo y de seguimiento de lo narco, de experimentar lo narco desde una posición de consumidor. Entonces, el proyecto, acabamos de lanzar un libro, estamos lanzando oficialmente un libro el día diciembre 1, que es una suerte de curaduría de imágenes de lo narco, imágenes públicas sobre lo narco en Colombia. Y teníamos planeada una exhibición que fue aplazada para el próximo año por motivos de la pandemia, una exhibición grande en donde presentaremos una curaduría más sofisticada con instalaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Uy, muy interesante. Inviten al observatorio, por favor, queremos observar esos resultados. Cuento que en este momento, de hecho, ha habido un gran y un naciente interés de muchos diseñadores por este tema y Daniel tiene una pregunta para ti. Daniel, cuéntanos. Sí, mira, pues teniendo en cuenta tu proyecto Narcolombia, pues si me surge la duda es por qué te surge como el interés, digamos, por querer representar este tipo de temáticas que han estado muy relacionadas a la violencia para una determinada época en Colombia. Porque
el tema de drogas es un tema que yo he trabajado muchísimo tiempo, es decir, fue el primer tema que profesionalmente investigué. Mi primer libro es sobre eso. Y luego retomé, digamos, esos estudios cuando estaba haciendo mi doctorado nuevamente, porque tuve la oportunidad de vincularme a un par de, a dos o tres investigaciones muy fuertes sobre consumo de heroína y mercados de heroína en la ciudad de Manhattan. Entonces, es un tema que yo lo he estudiado desde la etnografía de traficantes, pandilleros, consumidores en distintos países, Ecuador, Nueva York, México. Y cuando se dio la oportunidad esta de reflexionar sobre lo narco y la estética, de mano de mis colegas, a quienes respeto mucho, el artista Lucas Ospina y el comunicador Omar Rincón, dije, bien, esta es una oportunidad que me va a dar la posibilidad de entender un poco más Colombia, de viajar un poquito y entender por qué este fenómeno tiene la dimensión que tiene, no en términos de los aspectos más tradicionalmente estudiados como el de violencia y tal, como tú bien mencionas, Daniel, sino como parte de una suerte de culto y de devoción alrededor de lo narco. ¿Qué pasa en esta sociedad que, digamos, ha proliferado este tipo de, de, de comportamientos, digamos? Y una de las experiencias más interesantes para mí fue que hicimos la etnografía de un museo, del Museo de la Policía acá en Bogotá, que tiene una colección de objetos narco incautados a Pablo Escobar, a Rodríguez Gats, etc. Fuimos en varias ocasiones, tuve un equipo de estudiantes trabajando exclusivamente en esa etnografía y es fascinante ir a ese museo porque obviamente es como la intención de la curaduría del museo es como presentar una imagen pública súper ascética y súper exitosa de la Policía Nacional. Solamente se puede visitar ese museo a través de tours guiados por policías como forma de controlar la narrativa del museo, pero el momento en que se enfrenta uno a la sala, que en ese momento se llamaba El crimen no paga, esos objetos desbordan completamente la curaduría. Es decir, la gente va a ese museo para ver esos objetos y tomarse selfies con la motocicleta de un narcotraficante o lo que sea. Es decir, como que se colapsa el guión curatorial del museo y tú puedes ver cómo los objetos adquieren una agencia realmente preponderante y muy interesante. Entonces, sobre eso escribimos dos artículos y estamos publicando otro más que se focaliza justamente en la agencia de los objetos, en la vida social de los objetos. Y eso te da cuenta de esta capacidad del morbo de lo narco para desbordar muchas formas disciplinarias de tratar de controlarlo, ¿no? Bueno, a ver, creo que nos dejas a todos pensando y con muchas ganas de ver los resultados de esos proyectos, porque evidentemente, y es algo que hemos hablado con los estudiantes, son temas de los que hay que hablar, ¿no? Hay que perderles el miedo, hay que afrontarlos, pues porque hacen parte de la historia y de la realidad del país, ¿no? No podemos seguir jugando a que eso nunca sucedió. Y fíjate que una de las excepciones digamos, una excepción en el campo de la investigación que encontramos fue una tesis de maestría de la Tadeo sobre arte y la relación entre el mundo del arte y lo narco acá en Colombia, que era muy interesante. No recuerdo el nombre del estudiante y algún momento me gustaría contactarlo, pero esa fue una joyita que encontramos ahí haciendo la investigación y fue muy notable, muy interesante. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a centrar en esta noción de la antropología de la imagen, si te parece. Tú eres el coordinador además del Laboratorio de la Imagen de los Andes. ¿A qué se dedica este Laboratorio de la Imagen? Mira, el Laboratorio de la Imagen está afiliado a la Facultad de Ciencias Sociales, aunque opera desde el Departamento de Antropología, es decir, que preponderantemente es utilizado por profesores y estudiantes del Departamento de Antropología. El laboratorio tiene como misión facilitar la producción de productos audiovisuales vinculados a proyectos de investigación, sea de profes o de estudiantes. Esa es como la misión uno. La otra misión es
digamos, el momento en que se inscriben ciertos proyectos de investigación, por ejemplo, el proyecto Narcoestéticas, en buena parte lo que hemos hecho, que es en video y en fotografía, en audio también hicimos un par de instalaciones, son procesadas a través del laboratorio, ¿no? Y eventualmente el laboratorio se pretende como un lugar físico de reunión y de discusión sobre el mundo de las imágenes, vinculado también a los semilleros de investigación que hemos tenido en su momento. Tuvimos un semillero de antropología visual y luego tuvimos dos semilleros dedicados al tema de lo narco, por ejemplo. Pero también hay profesores desde arqueología hasta otras disciplinas, gente que hace un poco de documental etnográfico, por ejemplo, que también van a tener ese apoyo logístico y de infraestructura, ¿no? Y en cuanto a antropología de la imagen, es como un nuevo desarrollo. Publicamos un volumen en 2018 de la revista Antípoda, que es la revista de mi universidad de antropología, que lo editamos o coeditamos con un colega de la Universidad de California en Davis, que se llama Tarek El Haik, que es antropólogo y es curador de cine. Él trabaja sobre México. Y con Tarek lanzamos un volumen dedicado a antropología de la imagen, que son estas nuevas aperturas que van más allá de la tradición del documental etnográfico y que se involucran principalmente con dos órdenes de preguntas. Uno teórico, que tiene que ver con la vida social de las imágenes, es decir, cómo las imágenes interactúan con la gente, por un lado, y otro metodológico, que es repensar lo que hacemos en antropología como una forma de diseño curatorial del trabajo de campo. Entonces nos movemos en esos ambos niveles. Y en parte lo que hemos hecho en narcoestéticas es eso, ciertamente, porque el trabajo de campo ha sido diseñado no de una manera observacional, sino generando espacios específicos, momentos específicos, tiempos específicos en los cuales la producción de conocimientos se facilitan a partir de ejercicios curatoriales. Por ejemplo, en 2019 hice una primera exposición en la Galería Valenzuela Klenner en la Macarena, que fue como una primer corte de la investigación. Y claro, normalmente cuando uno piensa en investigación, por lo menos en antropología y en ciencias sociales, se piensa en que vamos a producir un libro. Sí lo hicimos, pero no era el principal propósito. Lo que queríamos era hacer una propuesta que fuera creativa. Y entonces hicimos una serie de instalaciones como parte de esa exhibición, que estuvo muy bien visitada, la gente le interesó, el tema narco evidentemente es un tema que deja preocupación en esta sociedad, es un tema incómodo. Y recuerden que la ciudad de Medellín está hablando de patrimonios incómodos, refiriéndose al legado que ha dejado el narco en esa ciudad. Hay una serie de discusiones muy interesantes en Medellín alrededor de este concepto. Y entonces lo que hicimos fue como crear la exhibición, y para nosotros, o para mí desde la antropología, la exhibición se convierte en un trabajo de campo. Es el momento en donde hay más diálogo, es el momento en donde se establecen diálogos entre los objetos por sí mismos, y es el momento en los cuales intervienen un montón de gente, desde espectadores hasta curadores, coleccionistas, galeristas, etc. Entonces, cuando hablamos de diseño curatorial de trabajo de campo, estamos pensando la etnografía a partir de préstamos de las estrategias del arte y del diseño también, porque, o sea, el momento en que haces un montaje de una exhibición, evidentemente te toca pensar desde iluminación hasta disposición espacial, circulación, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, según estoy entendiendo, para ustedes el mismo producto investigativo se convierte en una herramienta metodológica para continuar alimentando la investigación. Exactamente, exactamente. Ese es el método, justamente, sí. Ok. Ahora tenemos una página que se llama narcolombia.club, en donde estamos subiendo gradualmente algunas de estas esfuerzos que hemos realizado en términos de investigación y que esperemos que estén debidamente afinados. Hemos generado una cantidad tremenda de productos, y esperamos que esté debidamente ya cargada con todo el momento en que hagamos la exhibición, ¿no? Fantástico. De alguna manera,
lo que yo empiezo a ver es que la manera en que ustedes están entendiendo la investigación en sus proyectos está muy cercano a lo que nosotros en la TADE hemos trabajado como investigación-creación, ¿no? Y que ha sido como un gran desarrollo, ¿no? Y un proceso largo que llevamos en la facultad tratando de defender la manera de investigar desde los modelos creativos, ¿no? Cuando se crean productos, proyectos, exposiciones, muestras, pues también se está haciendo investigación, ¿no? Y también son productos que merecen, pues, una calificación. Además de eso, lo que me interesa, no, y eso es absolutamente crucial. Eh, Además de eso, el momento en que piensas una exhibición o una instalación como un momento privilegiado de generación de nuevos conocimientos, entonces ahí ya lo incorporas al método y tiene un efecto que se va reproduciendo, que es bien interesante, ¿no? Y además se empieza a combinar con todo lo que tiene que ver con apropiación social del conocimiento y generación de, ¿no? de nuevas comunidades de conocimiento. Entonces, creo que este tipo de proyectos permite hacer muchas cosas de manera paralela y es fantástico ver que somos muchas universidades las que estamos apuntalando esfuerzos hacia una misma dirección. Fabuloso. Y sabes que yo he tenido eh, muy buenos diálogos con gente de diseño, este, incluido el decano de ustedes, Londoño. Felipe César Londoño. Sí, porque Felipe César me invitó el año pasado al extraordinario Festival de la Imagen en Manizales. Extraordinario. Yo no había podido ir antes. Y ahí hice una instalación de video arte experimental de un filósofo mexicano que se llama Manuel de Landa. Y todo el montaje fue una cosa, pero increíblemente complicada. Necesitaba un ingeniero de sonido para que todo funcionara extraordinariamente bien. Y ahí es cuando conocí a Felipe. Y claro, ese diálogo con diseñadores es muy importante. Ahora tenemos un convenio entre los Andes, el TEC de Monterrey y la Católica de Chile. Y el combo que hemos armado es con gente de diseñadores. O sea, el diálogo entre diseñadores y antropología es un diálogo muy interesante de la gente de la Católica de Chile, que tiene una revista extraordinaria que se llama Diseña. Y, se ve el interés que tienen realmente los diseñadores por la antropología, no solamente como método, sino como para repensar qué se puede hacer en diseño. Muy interesante. Bueno, Dani, creo que tú tenías otra pregunta sobre este tema, Daniel. Sí, profe. Digamos, a mí me surge como la duda y quisiera decirle a Xavier, es ¿por qué consideras que la imagen tiene tanta relevancia para la sociedad contemporánea? Digamos, teniendo en cuenta que incluso eso influye en las decisiones y en el comportamiento de las personas. Totalmente. Y son motivos de muchas controversias también, ¿no? Eh, el punto de partida es que las imágenes eh, se encuentran en una encrucijada o encierran una paradoja central, porque son seres inertes, pero al mismo tiempo adquieren vida cuando interactúan con la gente, al punto de que mucha gente se considera ofendida por las imágenes, ¿no es cierto? Y Bogotá no está libre de esa discusión, digamos. Recuerden cómo un movimiento de activistas sociales llevó adelante, ha continuado llevando adelante esta campaña de murales pidiendo justicia por la gente desaparecida o por asesinatos extrajudiciales y tal. Y la primera vez que instauraron un mural, pues fue vandalizado por la policía, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo interactuando con imágenes y más en la sociedad del tardío capitalismo. Y evidentemente el tiempo de pandemia no puede ser el ejemplo más crudo de la dependencia que tenemos con el mundo de la imagen, incluso en este momento que estamos basándonos en una transmisión digital, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las imágenes no tienen vida, pero adquieren vida, interpelan a la gente, participan de la vida emocional de la gente, participan de los consumos de la gente, ingresan al sistema nervioso de la gente de una u otra manera, ¿no es cierto? Y para bien y para mal, lo que ha ocurrido en el capitalismo tardío es que la prominencia del mundo de la imagen es mucho más marcada, con efectos a veces terroríficos
Un nuevo estudio de un investigador francés, por ejemplo, revela que por primera vez hay un retroceso en el desarrollo intelectual digamos, niños y adolescentes que ya están totalmente formados de forma digital, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser nefastas por un lado, pero por otro lado también nos brinda la oportunidad de ser testigos de una vida social muy agitada de las imágenes, ¿no? Durante tiempos de pandemia, por ejemplo, lo que yo hice en parte como para mantenerme sano mentalmente fue explorar el mundo de los memes y la pandemia, de los memes humorísticos de la pandemia, ¿no? Y al principio publiqué mi primer ensayo en el mes de abril, o sea, justo cuando habíamos entrado un mes antes en encierro. Y pensé que iba a ser el único ensayo que iba a producir. Yo pensaba que en un mes estábamos como de vuelta en todo y que iba a ser divertido publicar este ensayo, em, que lo publiqué en la silla académica, recuerdo. Y en total hasta ahora he producido 10 ensayos sobre el tema de los memes y la pandemia, los memes y como una forma de comentario sobre el estado de la pandemia, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que con las nuevas dispositivos, formas gráficas que emergen en el mundo digital, evidentemente estamos alimentando, somos parte de esta proliferación increíble de imágenes, ¿no? Para bien y para mal, digo. Ahí hay algo muy, muy interesante, Xavier, que me gustaría que desglosáramos un poco más y tiene que ver con ese rol contemporáneo de los memes, porque es que hay algo que me parece a mí como diseñadora gráfica que soy muy interesante y es el hecho de que los memes de alguna manera, siento yo, democratizan la posibilidad de que cualquiera se comunique gráficamente de manera masiva. ¿Qué es lo que está pasando con los memes? Es lo que tú dices, ¿no? O sea, son dos cosas desde mi perspectiva. Uno es la capacidad de apropiarse de imágenes, porque muchas veces, yo creo que en 99.9%, los memes son imágenes apropiadas de algún otro medio, de tu propio celular, qué sé yo, por un lado. Y por otro lado, requieren una intervención minimalista en términos textuales. Y hay memes y memes, hay memes que prescinden del texto enteramente, por ejemplo, o hay memes que son solamente texto. Si uno analiza el universo de memes, te topas con una multiplicidad de estrategias de representación que son bien interesantes, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene ese efecto que tú dices, es democratizador, en el sentido de que cualquier persona con acceso a mínimas formas de manipular imagen y de armar un meme, puede lanzarlo, puede circularlo vía WhatsApp o vía Instagram y ya está. De ahí lo que viene es fijarse en los mecanismos de circulación y reciclaje de estos memes, ¿no? Em, entonces, por un lado está eso, y por otro lado, lo que me interesa del mundo de los memes, lo que me ha interesado durante estos últimos meses, es que, digamos, encierran, como todo el humor encierra, o como muchas formas de humor, encierra un tipo de crítica política. Entonces, la politicidad del meme es lo que realmente me ha interesado, ¿no? Y eso se expresa desde, qué sé yo, memes del paro nacional hasta memes de cuando Álvaro Uribe fue sindicado en un proceso legal, y ciertamente los manejos públicos de la cuestión de la pandemia, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser utilizado como una forma de comentario político muy interesante, muy efectivo. No necesariamente, ojo, hay un problema, hay un riesgo con el mundo de los memes que es precisamente la concreción de sus mensajes, porque muchos de los memes parten de estereotipos, por ejemplo. Muchos de los memes pueden ser súper racistas, pueden ser súper machistas, eh, pueden tener ese efecto cómico, pero la politicidad es ambigua y esto puede tener efectos espantosos como los ha tenido de hecho en la sociedad norteamericana, donde el mundo de los memes ha sido capitalizado por los movimientos más fascistas, ¿no? Em, entonces, ¿hay un ángulo libertario? Ciertamente, sí hay ese ángulo, pero al mismo tiempo hay un ángulo muy oscuro también dada la concreción
del mensaje. Cada vez nos acostumbramos a través de estos dispositivos em, a expresarnos más limitadamente en términos discursivos. Y eso elimina los matices y puede tener efectos muy tenebrosos, ¿no? Sí, evidentemente. Además, hay algo que con lo que tú nos comentas, empieza uno a pensar y es en qué momento también se vuelven maneras muy fáciles de polarizar y además de pronto de ofender, ¿no? Y de atacar a la luz de esto es tan solo un chiste. Exactamente, exactamente. Tiene un doble filón que es muy problemático. Em, pero fíjate que el meme, eh, mi interés académico por el mundo de los memes data de un poco antes, porque yo saqué en el año pasado, un libro que se llama The Vulgarity of Democracy, y es sobre pornografía política. Y haciendo la investigación para ese libro, me tocó meterme en la historia de la caricatura política. La historia de la caricatura política viene desde el siglo XVII. O sea, y fue crucial en la Revolución Francesa porque se empiezan a desfigurar los cuerpos de la monarquía, etcétera, ¿no? Y es fascinante porque para mí los memes son como una versión súper contemporánea de la caricatura política. O sea, juega con este mínimo texto, juega con una imagen. Esa imagen puede ser deformada al estilo de la caricatura, o el texto puede apoyar, o puede sugerir, o puede tener un gesto que deforma la imagen de un político o lo que sea, ¿no? Entonces, la, la crítica política que pueden encerrar estas distintas formas depende evidentemente de la coyuntura histórica, y en ciertos momentos puede tener una agenda súper libertaria como pasó con la Revolución Francesa, por ejemplo. Y en otros momentos puede ser como más ambiguo y creo que estamos en un momento en el cual la polarización, como tú dices, Johanna, eh, que es tremenda en toda la sociedad, en muchas sociedades, viene en buena parte agilitada, auspiciada por un tipo de comunicación que depende de estos dispositivos. Twitter es 140 palabras, 140 letras o lo que sea. Y es como que nos obligan a hacer como más, como poner las cosas más en blanco y negro y al mismo tiempo en ese momento todos los matices pueden estar perdiéndose y eso genera empezar a ver el mundo blanco y negro, ¿no? Dentro de este mundo de los memes, ¿no? Entonces, y este análisis que has venido haciendo, sobre todo en estos meses, ¿cuál ha sido ese meme más gracioso que hayas analizado? Yo creo que el más divertido ha sido el más minimalista, que es cuando sentencian a Álvaro Uribe a cárcel domiciliaria. Circuló un meme, yo escribí un ensayo sobre eso. Circuló un meme que es simplemente el muñequito este de WhatsApp que dice, Álvaro Uribe salió del grupo. Eh, y es como tan sencillo, tan mínima la intervención, prescinde de una imagen de Álvaro Uribe, es mucho más sutil, utiliza simplemente el muñequito de WhatsApp, el perfil ese de WhatsApp, pero dice mucho. Y eso es lo que admiro en los memes, que con un gesto puedes dar cuenta de un comentario súper denso sobre la realidad social, en este caso colombiana, ¿no? Y de ahí, claro, hay varios otros temas que me han fascinado. Hay un ensayo que publiqué que se llama La reemergencia de la naturaleza en tiempos de pandemia y que es sobre todo esta nostalgia de la naturaleza, el aparecimiento de dinosaurios en el parque de periodistas, o de delfines en qué sé yo, en el eje ambiental o cosas de estas, ¿no? Me parecen súper divertidos. Y tú ves que ciertamente la gente como que ha tenido una experiencia muy diferente con el mundo de la ciudad y con el mundo de la naturaleza en la ciudad a partir de la pandemia, ¿no? Y, y el culto a las especies domésticas, que me parece alucinante, o sea, cómo los perros se convirtieron en determinado momento como el pasaporte para poder salir de la, de la casa.
Es fascinante, es fascinante, es muy interesante lo que ha pasado en estos meses. Es muy penoso, pero creo que la gente ha utilizado el humor como una forma de hacer sentido y como una forma como de escape también el rigor del encierro, ¿no? Creo que eso es algo que caracteriza a nuestro pueblo, ¿no? Que suele utilizar el humor como una manera de escape y de Y de reflexión, ¿no? De reflexión sobre las condiciones materiales. Es muy poderoso. uniendo eso, dentro de los más graciosos y todo este proceso, los más ingeniosos, en los que tú creas que el ingenio, ¿no? Y ese poder de raciocinio, ¿no? Esa inteligencia se ve evidente. Yo creo que en los de la naturaleza, yo creo que ahí es como que la gente realmente eh, se desbordó con ese tema, ¿no? Entonces tenías la imagen desde la avenida Suba, veías las pirámides de Egipto, o veías el monte Fuji o cosas de estas, ¿no? Y claro, una cosa con el meme, que por definición nos remite a la repetición, a la copia y a la repetición, es que pueden tener el mismo motivo, pero cambias un poquito un elemento y ya tienes 100 memes alrededor de un tema, ¿no? El Monte Fuji, las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel desde la avenida Caracas, qué sé yo. Entonces, yo creo que ahí se desbordó, creo que ese fue un momento muy interesante de quiebre de la producción memética. Y, y fíjate que yo para empezar, eh, yo no utilizo redes sociales, solamente tengo WhatsApp. Entonces la investigación depende de mi circuito de gente que está en WhatsApp, que es la que me alimenta de los memes, básicamente. Y en determinado momento, después del el primer ensayo creo que lo hicimos con un pool de unos 150 memes. Y después fue creciendo el archivo. Ese archivo lo tenemos justamente en mi laboratorio y en este momento tenemos más de 2000 memes que han sido ya curados, digamos, es decir, seleccionados, porque no cualquier cosa entra, ¿no? Em, entonces, ha sido fascinante y creo que ha dado cuenta de un espíritu de la gente por tratar de sobrevivir de la mejor manera, ¿no? Incluyendo la risa como factor de salud. O sea, para mí ha sido como esos ensayos fueron como un salvavidas en determinado momento, en el sentido que ya me puse la tarea, trabajo curando imágenes que me encanta, y tratando de articular un discurso alrededor de ellas y sobre la marcha, ¿no? Porque una de las cosas que tienes que tomar en cuenta con el fenómeno de los memes es que es súper dinámico. Entonces surge un hecho social, como fue lo de Uribe, por ejemplo, y entonces tienes una cantidad alucinante de memes, ¿no? O el más reciente para mencionar, y supongo que eso les va a irritar a ustedes, el triunfo de la selección ecuatoriana 6-1 a la selección de Colombia, que ha producido, yo no sé, yo he recibido por lo menos unos 50 memes en los últimos días, ¿no? Entonces, responden al momento. Hay unos que van a lograr estabilizarse en el tiempo como convirtiéndose en emblemáticos de un periodo histórico o whatever, pero muchos de esos desaparecen y reaparecen mucho tiempo después. Lo que pasó con los memes de los perritos de estos japoneses, por ejemplo, del perro grande y el perro chiquito, que estuvieron como súper quietos y después como que reemergieron con muchísima fuerza y después vuelven como a desaparecer, ¿no? O el gatito blanco que se declaró al principio de la pandemia, el gatito que siempre hace comentarios frente a un grupo de mujeres, que la mujer le grita, me dijiste que eras artista, y el gatito blanco le dice, sí, pero conceptual. El gatito blanco se declaró al inicio de la pandemia como que se iba a dormir, como que iba a restar. Y efectivamente el gatito no ha aparecido durante la pandemia, o ha aparecido muy poquito. Entonces, eso me parece fascinante, ¿no? Este dinamismo que da cuenta de lo que empezamos esta conversación, cómo las imágenes pueden adquirir vida en el momento en que participan de interacciones sociales, cómo pueden hibernar, cómo pueden hibernar durante periodos de tiempo y reactivarse nuevamente por una coyuntura que ayuda
que les ayuda a cobrar vida nuevamente, ¿no? A la luz de eso que nos comenta Javier, ¿cuál es como el éxito, ¿sí? La razón de éxito de estos memes, que se hagan que sean los más compartidos, que roten tanto, que la gente quiera modificarlos, intervenirlos, ¿no? Porque se vuelve casi que un proceso de creación colectiva. Y yo creo que se dan gracias básicamente a dos factores. Uno, que tiene que ver con imagen mismo, es decir, imágenes como que se perennizan por una u otra razón, ¿no? El gatito blanco viene a la mente nuevamente, em, que es como una suerte de comentario de relaciones de género, porque hacia eso va la gran mayoría de intervenciones del gatito blanco. Y, eh, y son imágenes que se vuelven reproducibles, que van mutando, que tienen sus distintas variaciones y tal. Y hay otras que simplemente no pegan, o que son muy simplonas, o que son muy coyunturales. Y en el momento en que son coyunturales, por ejemplo, los memes sobre el encierro de Álvaro Uribe, pues en ese momento van decayendo de interés en el tiempo, o ya pierden sentido absolutamente como comentario crítico, y simplemente dejan de circular, ¿no? Ahora, ya analizando los memes como ese grupo, como ese cuerpo de estudio, ¿qué has aprendido sobre Colombia a través de los memes en esta etapa de la pandemia? ¿Qué evidencian estos memes del colectivo colombiano? Yo creo que evidencian, por un lado, la enorme creatividad de la gente, sin duda, en términos de relacionarse con este nuevo género. Em, eh, y de hecho ocurrió algo también singular, si se quiere, porque muchos artistas, o sea, artistas contemporáneos, artistas gráficos, ilustradores, empezaron también a participar del mundo de los memes, empezaron a crear memes ex profeso, que eso fue bien interesante también mapear un poco eso, sobre todo tuve acceso a memes creados por artistas de la ciudad de Medellín. Entonces, eso te da cuenta de un interés por em, explorar este género, y explorarlo sea en línea crítica o sea en línea meramente humorística, y no dejar pasar una coyuntura para comentarla de una u otra manera, ¿no? Al inicio de la pandemia, el retraso o la poca claridad de cómo el gobierno nacional iba a manejar el asunto de política pública fue, por ejemplo, el motivo de muchas intervenciones y de críticas, que son críticas más extendidas, no solamente sobre la pandemia, sino sobre la política en Colombia y el régimen del presidente Duque, ¿no? Em, entonces, yo creo que tiene, por un lado, ese ángulo de como súper creativo, el uso del humor me parece que ha sido fabuloso. Ha decaído a propósito en los últimos meses, ya no ves esas olas de memes humorísticos sobre la pandemia, y esa es una de las razones por las cuales he dejado de escribir. Ya no tengo archivo. Ya la gente dejó de pensar humorísticamente la pandemia, supongo que por cansancio, por aflicciones emocionales, etcétera, ¿no? No descarto de que vuelvan a hacer, pero es interesante verlo esto en el largo panorama, ¿no? O sea, y hubo un boom, y en determinado momento, yo diría que en los últimos 2 meses, como que ese orden de producción empieza a modificarse por circunstancias que yo supongo tienen que ver con la desesperanza o con el cansancio de la gente, ¿no? Y además creo que hay algo que hemos estado analizando en el observatorio un poco, y tiene que ver con los efectos que la pandemia ha tenido, sobre todo en los jóvenes colombianos, cómo ha ido modificándose las emociones, ¿no? Al principio de pronto había un poco de sorpresa, ¿no? De shock, de repente la gente entra en el miedo, de repente la gente pasa como por un espacio de resignación, de molestia, y se ha convertido en una especie de montaña rusa de emociones, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que ese es el caso. El problema con los memes es que es un archivo infinito prácticamente. O sea, es tan dinámico, eh,
Agrégale a eso el hecho de que circulan globalmente también, porque muchos de los memes que yo incluí en algunos ensayos evidentemente no eran de Colombia. El énfasis fue siempre Colombia, pero habían varios memes hechos en inglés que quién sabe dónde hayan sido hechos. Entonces, eso hace de un archivo de imágenes mucho más difícil de hacerlo. Entonces, mi método lo que ha consistido en como definir momentos, armar archivos coyunturales de esos momentos durante la pandemia, sentidos temporales, etcétera, y de esa manera hacer más asible, más entendible lo que estaba pasando, ¿no? A la luz de todo este proceso, en algún momento vas a cerrar ese cuerpo de análisis, vas a decir, hasta aquí voy a analizar los memes de la pandemia, o dependerá básicamente de que se acabe la pandemia. O sea, ¿cuál será esa decisión que tú crees que puede llegar a tener tu proyecto? Y yo creo que sin proponérmelo, el cierre ya se ha dado. Lo que quisiera es como, es decir, el cierre se ha dado porque no veo más producción en esa línea que me interesa, ¿no? Lo cual es un poco preocupante, pero también entendible. Em, y lo que quiero hacer es, como son 10 ensayos en total, quizás darle la forma de un librito o de un fanzine em, que como que dé cuenta consolidada de mi pequeña investigación sobre este mundo y que aclare un poco las ideas que estamos discutiendo con ustedes en este momento. Pero sí, o sea, me temo que ya lo último que está emergiendo son como, y quizás eso va a alimentar un último impulso durante este año, son los memes que están surgiendo alrededor de la cancelación de Navidad y este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que ahí va a haber un nuevo flujo. Ujú. Más que seguro va a haber un nuevo flujo de memes alusivos a Navidad en encierro. Los días sin IVA, que fue un gran motivo de memes también. De hecho, sacamos un ensayo específicamente sobre el primer día sin IVA. Entonces, yo creo que las Navidades van a dar un nuevo impulso, los días sin IVA darán un nuevo impulso. Vamos a ver qué dimensión tienen en términos de circulación y participación de la gente, ¿no? Bueno, Xavier, yo le quiero dar la palabra un momentico a Daniel. Ujú. Daniel quiere hacerte una pregunta muy específica ya con respecto a su proyecto. Entonces, Daniel, a mí me gustaría que en 2 minutos primero contextualices la pregunta, tanto para Xavier como para los oyentes del podcast puedan entender por qué hacemos un salto, ¿no? Como tan drástico en temas. Sí, pues es como bien diferente a los temas que estábamos tratando ahorita, pero mi proyecto, o bueno, en lo que he investigado, es acerca de las experiencias alimentarias y, digamos, como todo lo que engloba este tipo de prácticas y de situaciones en torno a los alimentos, que desde luego se relacionan con la interacción social, aspectos organolépticos. em, entonces sí me surge como el interés si, digamos, existe alguna relación, o digamos, si Xavier crees que existe alguna relación entre la antropología de la imagen y las experiencias alimentarias o gastronómicas. Sí, claro que hay una relación. Y de hecho, hay un profesor en la Facultad de Administración de los Andes que se llama Felipe Reynoso, que es el que hace este tipo de investigaciones, ¿no? Él es como, es una mezcla bien interesante entre ingeniero de sonido y administrador. Y el énfasis de su línea de investigación es cómo la creación de paisajes sonoros en una cervecería, por ejemplo, va a aumentar el consumo de cerveza en un local o cosas de estas, ¿no? Y lo mismo es aplicable para el mundo de la imagen, por eso es que está pensado, el contexto de un restaurante, por ejemplo, está seriamente pensado en términos de diseño, iluminación, objetos que se despliegan en el sitio de manera que en los lugares más sofisticados eso estimule una forma de consumo o mínimamente un sentido de confort para la gente cuando está en un contexto de este estilo, ¿no?
Ese es como el régimen dominante, pero si tú te fijas en experiencias más vernáculas, más populares de comida y tal, y aquí en Colombia evidentemente los puestitos de arepa o los carritos de obleas y este tipo de cosas se proliferan por todo lado. También te dan cuenta muchas veces de una inversión que la gente hace en como que tratar de darle una marca, si se quiere, a su local, a través del uso de imágenes, que bien puede ser el propio retrato del señor, que es el dueño de la carretilla, o lo que pasó con el fenómeno de Mick Jagger y las obleas en el centro de Bogotá, que se quedaron, o sea, tú vas por ahí y hay mínimo 4 o 5 carretillas que utilizan imagen de Mick Jagger, ¿no? Entonces, claro que hay un vínculo ahí entre, entre formas de producción y consumo de alimentos y el mundo de las imágenes. Yo le añadiría muy seriamente, por los diálogos que he tenido con este profe que te digo, el mundo del sonido también. A veces por la prominencia de las imágenes en la sociedad contemporánea nos olvidamos del resto de los sentidos, ¿no? Y el sentido aural es extremadamente clave. O sea, el sentido del sonido es lo que configura un tipo de experiencia y eso es muy interesante y hay que incorporarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Cerrar, dejar como a nuestros oyentes interesados, motivados en que sigan profundizando en esos estudios de la imagen y la antropología. ¿Cómo crees tú que de manera práctica se une la antropología visual con el diseño, con el arte y con la creación? Se une a varios niveles. El- es decir, para mí, o por lo menos es lo que estoy tratando de hacer, es incorporarlo desde el propio proceso de investigación, es decir, hacerlo parte del método de investigación. Por ejemplo, el momento en que piensas un proyecto y lo piensas ya como una instalación, eh, porque eso requiere, digamos, un diálogo ahí con el diseño, ¿no es cierto? Con la finalidad, como decíamos antes, de generar más conocimiento antropológico a través de esa experiencia que está diseñada para discutir específicamente una colección de objetos narco, por ejemplo. Entonces, como parte del método, a mí me ha reconfigurado la forma en cómo yo fui educado en antropología, porque la antropología ha dependido de un método principalmente que es el de observación participante, vinculada al trabajo de campo, evidentemente, la inmersión en un contexto social, etcétera. Y es un modelo que asume que tú llegas a un lugar y a través del tiempo llegas a tener un conocimiento cercano del objeto de estudio. Y en esta otra forma de pensar, lo que es como diseño curatorial, este, curaduría, por supuesto, viene tomado de las prácticas del mundo del arte, más concretamente. Pero cuando piensas la etnografía como diseño curatorial o la etnografía como práctica curatorial, en ese momento empiezas a pensar en el trabajo de campo como un conjunto de intervenciones deliberadas. No, entonces la observación ya no es el moto del trabajo de campo, es la intervención, es la instalación, es la creación para sitios etnográficos. Entonces, que esa es una discusión muy interesante que tiene un antropólogo que se llama George Marcus, que es uno de los más activos en las discusiones entre antropología y diseño. Él es el de la idea de parasitios etnográficos, ¿no? Entonces, una galería es un parasitio etnográfico, un museo es un parasitio etnográfico, la calle puede ser un parasitio etnográfico, ¿no? Entonces, en ese momento, como que cambias de chip, piensas la etnografía en términos de intervenciones concretas, deliberadas. Tú ya no eres observador, eres quien disrumpe el sentido normal de las cosas. Entonces, ese es un cambio mayor que he tenido en mi práctica. Y ciertamente, en mis diálogos con diseñadores, con el combo de gente que te digo, de la tríada, lo que me ayuda a mí es como a reflexionar sobre el mundo de los objetos de manera mucho más detenida, sobre la arquitectura y los objetos de manera mucho más sostenida, ¿no? Y hay una corriente muy interesante, muy importante en este momento en antropología, que es antropología de los objetos o antropología de la cultura material,
que se toma muy en serio, digamos, así como antes, o como nos tomamos en serio el mundo de las imágenes, en este momento hay un vuelco hacia el mundo de los objetos y la arquitectura como parte de las relaciones sociales, ¿no? Que ese es un debate también muy, muy interesante, muy, muy álgido. em, y creo que por cómo va adquiriendo el ritmo el desarrollo capitalista, va a tener mucha más prominencia en los años que vienen. En este nuevo mundo post-COVID al cual nos vamos a enfrentar todos. Exacto. Y que nos hace mucho más dependientes de estructuras arquitectónicas y tal, ¿no? Exacto, y de objetos Y que de objetos. va a mediar otra suerte de acciones y actividades cotidianas que antes no tenían. Exacto. Xavier, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, tu conocimiento, tu generosidad de estar acá con nosotros y con nuestros oyentes. Muy amables, muchas gracias por la invitación, un placer y ojalá sea el principio de conversaciones más sostenidas sobre diseño y antropología. Me parece muy, muy, muy bonito lo que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí, estás muy invitado a conocer todo lo que estamos haciendo en el observatorio. Lo haré, sin duda. Y les mando la invitación para lo de Narcolombia, diciembre 1 y diciembre 2. Claro que sí. Daniel, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti, profe, y también gracias a Xavier, ¿no? Creo que estos espacios, pues, complementan como de gran manera el desarrollo como del aprendizaje para uno como estudiante y poder como contar con diferentes invitados, pues definitivamente em, ayudan a que uno conozca como diferentes miradas. Gracias, Daniel, un placer. Mucha suerte con tu proyecto. Es interesante escuchar diferentes posturas de la comunidad, de los estudiantes, los docentes y los expertos que nos permiten reflexionar. Esperamos que todos aquellos que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook Observatorio de Diseño de Producto.